el planteamiento que os propongo, en el fondo son una breve introducción en la que la propuesta es justificar que la salud es una construcción social. Es decir, esto es una obviedad, pero bueno, se trata de constatarlo, que no solamente tiene una dimensión, sino que tiene una base histórico, social y cultural. Ratificarlo, algo que todos sabemos, ¿no? Y desde ese planteamiento, bueno, pues me surge un planteamiento filosófico del asunto, radical, si acaso, desde un punto de vista existencial, para pasar a una segunda parte que yo creo que intentaré ir todo lo rápido posible, de marco, un marco cultural de lo que, bueno, algunos autores denominan la hipermodernidad o la modernidad líquida, da igual, de nuestra época. La metáfora de la licuefacción de lo líquido pues es de Zygmunt Bauman, o la hipermodernidad es de otros autores, otros sociólogos como Lipovetsky, en fin. Y como veis al final, en la parte final, conclusiva, pues estaría el tema de la salud desde el punto de vista de la hipermodernidad, teniendo en cuenta que, como veíais en el título, los cuerpos hipermodernos, pues es los individuos en nuestra época que están corporalizados, ¿no? Como una expresión de un cierto proceso de secularización. Entonces, sin más, comenzamos y lo que me sugiere el arranque de esta introducción es efectivamente que todos hemos ido constatando como en el siglo XX ha habido un incremento en la esperanza y en la calidad de vida en todos nuestros países, ¿no? Se han erradicado muchas enfermedades y hemos alcanzado un nivel muy alto de salud y bienestar. Por norma general, este avance ha sido atribuido a la ciencia médica, al racionalismo, a la racionalidad científico-técnica, claro, y la creencia que se desprende de ello es que si avanza la medicina, mejora la salud pública. Entonces, esta explicación, extendida entre todos, pues no satisface del todo a los que quieren tener una visión holística, global del asunto, ni tampoco a sociólogos o analistas de la cultura. Esa explicación parcial no atiende a las creencias, a las influencias culturales, sociales y ambientales que condicionan históricamente las pautas de salud y de enfermedad. Entre montones de ejemplos que se han podido dar a lo largo de la historia, pensemos en todos los rituales de carácter general, o bueno, incluso, no sé, la reticencia de algunas creencias sobre la donación de órganos o la transfusión de sangre, que condicionan claramente el tema de la salud. La cosmovisión, la moral, aquí condicionando la salud objetiva de la ciencia médica y sus avances tecnológicos. Además, existen otros condicionantes conocidos por todos a tener en cuenta en el avance de la salud pública, como es la estratificación social. Sabemos muy bien que la salud y la enfermedad no están distribuidas de manera uniforme en la población. Los sociólogos han concluido que existe una clara relación entre las pautas de mortalidad, de enfermedad y la clase social del individuo, disparidades entre clases que afectan a indicadores como el peso al nacer, la presión sanguínea, el riesgo a contraer una enfermedad crónica. En fin, no voy a poner, ya os dije que nada más que un par de diapositivas, pero... Y aquí es extraído de un estudio, como veis, de 1999, lo que se refleja es cómo progresivamente vamos viendo que hay un descenso de la mortalidad, sí que es cierto, pero se mantiene la ratio esta de que efectivamente los niveles más altos de clase, pues efectivamente hay menos mortalidad infantil en estos casos, ¿no? Tanto dentro como fuera del matrimonio. Niveles de profesionales que, como veis, descienden todos, pero se sigue manteniendo y, como veis, en no cualificados, pues hay una ratio mayor. Bueno, entonces ese sería un ejemplo pues, del que justifica esto que estoy diciendo, pero hay otros condicionantes, como puede ser el género. Nos consta a todos que los investigadores han constatado que las mujeres disfrutan de una mayor esperanza de vida en prácticamente todos los países del mundo, aunque al mismo tiempo las enfermedades inciden más en ellas, quizás por la propia longevidad, ¿no? Entre otros factores, como por ejemplo a lo mejor el sometimiento de género que implica en algunos países. En fin, de manera global esto se puede ratificar también en este otro gráfico que os propongo y que voy a ir muy rápido sobre él. Dejo que lo echéis un vistazo, no sé si se lee muy bien, pero fijaros qué tipo de cosas son las que influyen desde el punto de vista cultural y material en la salud. Obvio, ¿no?
desde arriba, pues la falta de educación, la falta de ejercicio, el estrés, la renta baja y la pobreza, asistencia médica inadecuada, falta de servicios recreativos, en fin, como vais viendo, no sé, se trata de ofrecer una perspectiva global de que está muy condicionada la salud por todos los aspectos sociohistóricos, socioculturales, una obviedad, ¿no? Pero ratificarlo. Lo que señalo de esta manera es que se reconoce que estos indicadores nos dicen que el modelo biomédico preponderante es parcial. Para el modelo biomédico preponderante que surge en la modernidad, la enfermedad no es, o podríamos decir que no es la enfermedad una avería del cuerpo humano, como diría este modelo, producida por un determinado agente biológico, sino que es, como la salud, una construcción social. Además, el paciente, paradójicamente, no es un ser pasivo. Su experiencia de la enfermedad, sus creencias y el marco cultural al que pertenece son muy importantes y, por lo mismo, los expertos médicos, siendo la referencia más importante, obviamente, no son la única fuente de conocimiento sobre salud y enfermedad. Y aquí no estoy abriendo el debate sobre medicinas alternativas, ni mucho menos, claro. Y por lo mismo parece que, atendiendo a todo lo que voy diciendo, se puede cuestionar que el único escenario apropiado para un tratamiento sea el hospital, donde se concentra la tecnología. En fin, en época de crisis lo estamos viendo. Parece que incluso quedan legitimadas los domicilios particulares cada vez más para recibir los tratamientos, ¿no? Lo dicho nos permite afirmar, por tanto, que este punto de partida del que proponía, una perspectiva holística desde el punto de vista antropológico, sociológico, el pensamiento. Y entonces arrancamos con este planteamiento radical. Anunciaba una primera parte que es un planteamiento filosófico que quiere recuperar alguna cosa que, en fin, que creo que es preciso recuperar. Bien, parto del hecho incuestionable de que los seres humanos no recibimos ninguna respuesta cuando le preguntamos algo a lo real, a lo que hay. Aquí distingo entre lo real y la realidad. La realidad da muchas respuestas, sí que es cierto, pero lo real, ¿por qué he nacido? Pues efectivamente montamos un discurso científico donde comprendemos cómo son las cosas incluso, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Pero ¿por qué he nacido? ¿Dónde está la respuesta de eso? O también podemos montar un discurso sobre las creencias, etcétera, incluso científico, porque morimos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿queda respuesta a esta pregunta? Cuando se le pregunta lo real mantiene silencio absoluto, total. Bueno, entonces la negación de este hecho es una constante. La negación de este silencio absoluto que nos toca habitar a los seres humanos se convierte a la postre en nuestro propio modo de ser. Al no soportarse ese silencio, lo negamos. Es decir, inventamos, fabulamos, narramos, fingimos otra realidad afín y comprensible a nuestras posibilidades y a nuestros límites en las que sí pueda existir el sentido. Duplicamos la realidad para seguir vivos. Y esa duplicación es la cultura. Entre otros modos de duplicación posibles, esa negación ha tomado la forma del dualismo antropológico, desde Platón, ¿no? Y hay otros modos, pero aquí lo que me interesa es destacar este hecho en la diferenciación entre el cuerpo y el alma que todos conocemos, haciendo ver siempre que hay una dimensión no material que trasciende y explica la corporalidad material, una dimensión no sensible en la que habita la verdad y su posibilidad. Al mismo tiempo, detrás de estos dualismos y sus modalidades, se han encontrado las diversas modalidades de negación, olvido, superación, domesticación y expulsión de la muerte. Religiones, ideologías y dogmatismos se han querido hacer siempre con el secreto para neutralizarlo de múltiples maneras y hacerse de ese modo con el control social. Quien tiene el poder sobre la muerte tiene el poder social. De alguna manera se nos ha robado la muerte de esta forma, ¿no? En concreto, en nuestros días, podríamos decir, con Jean Baudrillard, que es un sociólogo y filósofo francés, que la muerte se ha convertido en una anomalía impensable, una desviación incurable. La muerte ya no se puede intercambiar con la vida, queda totalmente disociada de ella para objetivarla y anularla, convirtiéndola de esta manera en una incongruencia insoportable. Pues bien, se me ocurre preguntar para comenzar todo esto sobre la salud, esta reflexión que podamos hacer sobre la salud, si verdaderamente el cuerpo, con su caducidad
y su carácter finito y contingente no tiene ninguna posibilidad de verdad. Solo la posibilidad de verdad está en aquello que nos trasciende, según este dualismo platónico. ¿Es posible recuperar para la vida a la muerte expulsada en nuestra civilización técnica, higienizada, medicalizada y consumista? ¿Qué repercusiones puede tener desde el punto de vista sociopolítico la recuperación de la muerte? En fin, hay un filósofo alemán, Gadamer, el mentor de la hermenéutica, que decía que la salud es el ritmo de la vida, un proceso continuo en el cual el equilibrio se estabiliza una y otra vez. Es decir, que una y otra vez la vida y la muerte configuran el devenir del ser humano. Sin olvidos. Me interesa este vínculo entre la salud y el olvido. Se podría decir que si la cultura es la compensación con la que los humanos damos cuenta de nuestras limitaciones, de alguna manera intentamos olvidarnos de ellas. La historia de la salud y las estrategias y sus estrategias es propiamente también la historia de la cultura. La cultura como mecanismo de compensación. ¿En qué medida la historia de la salud como construcción social no es también la historia de la cultura? Nuestra necesidad de seguir vivos, como la de todos los seres, ese conatus ontológico del que hablaba Spinoza o Unamuno, es la que nos hace pensar que el estado natural, sin ninguna duda, es el de la salud. Sin ponernos trágicos, aunque ya he anunciado que soy bastante cenizo y luego intentaré aliviar este asunto, nos podríamos preguntar ¿de qué partimos por defecto verdaderamente? ¿De la salud o de la enfermedad? Los pesimistas existenciales, no sé si yo o Martín probablemente, no lo sé, podrían decir que de la enfermedad, no lo sé, que nacemos inexorablemente enfermos incurables de muerte. Es un planteamiento posible. Los optimistas, que de la salud y que la enfermedad es un error, que podemos ir superando siempre hasta un cierto límite. Al fin y al cabo, este es el planteamiento de una civilización que cree en la ciencia, en la tecnología y de la confianza en la ciencia, ¿no?, médica. Se lo podemos preguntar, por ejemplo, a todos los investigadores que hoy pues, siguen dándole vueltas por diferentes motivos importantes para el desarrollo del conocimiento sobre la salud y la vida humana, siguen dando vueltas y dan vueltas con la telomerasa, del cual, bueno, pues yo tengo alguna idea, pero vamos, no como los expertos que pueden estar aquí, a vueltas con la idea de alargar la vida o cómo puede intervenir esto en determinados procesos de enfermedades, ¿no? Pero lo cierto es que hoy yo lo he visto, se comercian, hay productos que se comercializan en televisión con este eslogan. Yo lo he visto, no sé si lo habéis visto todos vosotros, de que es posible alargar la vida y, en fin. Por tanto, lo que tenemos es que no queremos oír en ningún caso que de serie venimos ya enfermos. Para todos nosotros está muy claro, por supuesto, que el dolor y la enfermedad hay que evitarlo como sea para vivir con dignidad. Yo creo que no tenemos nadie ninguna duda de los que estamos aquí. No hay ninguna duda de que se trata de la vida afirmándose. No obstante, un estado de hipersalud podría hacernos olvidarnos de nosotros mismos. En un seminario sobre salud, no sé, pero de manera general se puede decir que el dolor nos hace pensar de forma más decidida sobre algunas preguntas, como las que estoy proponiendo, que no tienen respuesta y por tanto nos ayudan a recuperar la memoria más profunda. Y solamente hago referencia al vínculo expreso que hay entre el dolor, la compasión y la justicia, evidentemente, ¿no? Es en este contexto de olvido en el que me gustaría enmarcar críticamente un poco el asunto de la salud y para ello, bueno, me gustaría decir alguna cosa de en qué situación se encuentra nuestra época, nuestros días. No quiero insistir mucho, pues porque es tarde y porque no quiero cansar, pero me gustaría hacer una especie de balance entre lo que Bauman dice que era lo sólido y lo que dice que es lo líquido. Quizás os suene esto porque, bueno, es una metáfora muy conocida. Este sociólogo de origen polaco, aunque, bueno, toda su vida académica prácticamente la ha hecho en Gran Bretaña. Entonces, bueno, lo sólido, vinculado con la modernidad sólida, tiene que ver con cómo se hace todo lo posible por evitar el error, la incertidumbre,
se cree en el progreso, se intenta neutralizar cualquier tipo de ambivalencia y además la organización cultural tiene que ver con lo clasificatorio, lo que está muy bien delimitado, ¿no? La razón es la fuente del progreso, se está detrás de pretensiones universalizantes, totalizantes, que son las que marcan la pauta de la verdad, del gusto, del valor. Las ideologías, como la emancipación y la utopía, son los grandes relatos que dan cuerpo a este discurso. El sujeto se representa objetivamente. En fin, hay una creencia en la que la historia es un marco de realización humana, de certidumbre y de estabilidad. Y que la comunidad tiene que ver con la identidad. Bueno, a partir de aquí parece que esta no es la época que estamos viviendo, que nuestra época no tiene que ver tanto con la neutralización de la ambivalencia, sino al contrario. Y en ese sentido, lo líquido, según este planteamiento, tendría que ver con lo precario, lo plural, lo contingente, lo diverso, con la fragmentación, con la individualización. Este es un tema para mí fundamental en lo que querré concluir, ¿no? Con la desaparición de puntos fijos. No tiene que ver tanto con la libertad, porque se supone que más o menos en nuestros contextos ya hay un cierto margen de libertad, sino cómo la negociamos, con el decisionismo, cómo decidimos, porque como en principio ya todos somos libres en el contexto de nuestras sociedades, pues la cuestión es cómo elegimos. Y ahí, bueno, pues aparecen los asesores, ¿no? De todo tipo. También necesitamos asesores en salud, entrenadores personales, en fin. Nuevos y constantes comienzos condicionan nuestra supervivencia y en ese sentido es la época de los innovadores, porque la clave está en desprendernos cuanto antes de los desperdicios. La historia es olvidarnos, ¿no? Olvidarnos de lo que somos cuanto antes para innovar progresivamente, para emprender. Lo que dura no tiene valor. Y, bueno, evidentemente todos somos conscientes de que la clave está en la movilidad social, laboral. En fin, la denominada hipermodernidad o modernidad líquida tiene que ver con esta liberación de la idea de progreso, se resiente el universalismo, se relativiza todo frente a los absolutismos, el Estado se descarga, muy importante para nuestro tema, hay un pluralismo tremendo de creencias, hay un proceso de desinstitucionalización y las identidades se convierten en procesos constantes de autorreferencia. En fin, y es la época de la corporalización, un proceso de secularización que nos lleva a la corporalización que manifestamos desde muchos puntos de vista y luego veremos. Así que, sintetizando, ambivalencia frente a la época de la modernidad sólida que se rehuía de la incertidumbre. Y la ambivalencia es que vivimos lo contrario sin que sea contradictorio. Esta es una cuestión tremendamente paradójica, ¿no? Vivimos constantemente cosas contrarias y no las vivimos como contradictorias. Es la época de la aceleración, del accidente total, de la hipervisibilidad, del conflicto sobre lo real, ¿no? ¿Cuál es lo real, lo virtual, el simulacro? Voy muy rápido. Es la época de la desregulación, es la época del riesgo, inasumibles hoy. En la primera modernidad quizás, pero en nuestra época ya estamos viendo que no. Es la época de la incertidumbre, del nomadismo, de la huida, la época de los no lugares, la época de la reflexibilidad y donde la identidad pasa a ser identificaciones constantes, de roles, etc. Ausencia de límites, es la época de la anomía, de la ausencia de normas bien establecidas. Claro, es un proceso constante de identificaciones y cada rol, pues efectivamente tiene una estrategia regulativa. Y el refugio, pues es en el consumo. Y esto, yo creo que a partir de aquí me gustaría centrarme en dos aspectos solo, de estas características que estamos determinando de la sociedad actual, que serían la individualización institucionalizada. Esta es una expresión del sociólogo alemán Ulrich Beck, pero que da cuenta de lo que quiero decir luego, y luego la corporalización. Entonces, bueno, no hablamos aquí de individualismo, el típico individualismo, el individualismo social, sino más bien
el hecho de que estructuralmente todas las estructuras sociales se han individualizado, han perdido el sustento estructural en el tema de lo comunitario, de la cohesión, y que percibimos cómo todas las instituciones se van individualizando. Por ejemplo, la familia, pues prácticamente todo el mundo con su habitación, su ordenador, su televisión, su teléfono móvil. La familia se individualiza. Los derechos ya no son de los grupos ni de las clases, sino de los individuos. Y otro aspecto, por ejemplo, a tener en cuenta, pues aquí tenemos un lema que es la universidad en persona. Observad, por ejemplo, también cómo se individualizan los derechos de los que reciben educación, frente a otras épocas en las que esto no funcionaba de esta manera. Así que se personaliza también, porque, bueno, hasta cierto punto el consumidor discente pues también reclama sus propios derechos y en ese sentido se personalizan sus derechos. Entonces, bueno, en este sentido, la individualización, las tesis posibles de la individualización, pues tiene, por ir resumiendo, es que los seres humanos han sido despojados de las condiciones tradicionales de clase y de la referencia unánime de la acogida familiar para quedar redimidos a sí mismos y a su destino y cuidado personal, formativo y laboral e individual. Nos toca cuidarnos a nosotros mismos. Diréis, bueno, eso es razonable. Ya. Así las cosas, los problemas del sistema son transformados, desmontados políticamente y concebidos como fracaso personal. Es decir, si no nos cuidamos a nosotros mismos, el fracaso no es del sistema, sino de nosotros que no hemos estado atentos, que no hemos visitado las suficientes páginas web, como se nos han dicho antes, para cuidar nuestra salud. Millones de páginas web sobre salud, millones, donde buscamos para sentirnos mejor y, en fin, solucionar nuestro problema. Como pacientes o como consumidores, no lo sé. No tenemos aquí al doctor para aclararnos eso. El ocultamiento de la preponderancia social de las clases se pone de manifiesto en la reivindicación de la diferencia, de la liberación individual con relación a todas las situaciones. Ahí está el tema del género, el tema del divorcio, la pobreza femenina, la crisis de la masculinidad, de la familia. Y esta individualización se acompaña paradójicamente de la inclinación a estandarizar e institucionalizar las situaciones y comportamientos vitales de cada uno, ayudados por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, entonces, a mi entender, es claramente contradictorio que los individuos que han sido puestos en libertad se tengan que volver dependientes del mercado laboral. Hemos alcanzado una cierta libertad en nuestros contextos, pero sin embargo somos dependientes del mercado laboral y, por tanto, de la educación y de su cuidado personal enfermizo. También dependemos de un cuidado personal a veces enfermizo, del consumo, de las regulaciones y abastecimientos sociales, de las posibilidades y modas del asesoramiento médico, mediático, pedagógico, psicológico, amoroso. Constantemente tenemos mediadores que nos ayudan a decidir en esta época en la que somos libres. Se ha pasado de la época de la libertad a la del decisionismo hipertrofiado y la verdad es que no estamos tan preparados para decidir. Por eso necesitamos que nos asesoren, una cultura de la mediación. Así que, primera cosa fundamental de estas características de la hipermodernidad, con la que me gustaría reflejar un poco la última parte, es la individualización institucionalizada, estructural. Y la otra es la corporalización, el tema del cuerpo. Y ya vamos entrando un poco en el asunto de la salud. Tras la modernidad, es decir, en nuestra época y los procesos de secularización, se ha visto reducido el dualismo antropológico clásico, quedando expuesta a la amenaza radical de la finitud. Está claro que ese dualismo platónico cristiano, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? No lo notamos tanto. No estamos ahí todo el día rayándonos con el alma y todo eso, no lo veo. Pero sin embargo, y bueno, la consecuencia de esto, claro, es que queda expuesta la corporalidad y la caducidad. Es decir, si se neutraliza ese dualismo antropológico, queda expuesta la caducidad. Entonces, la consecuencia es este asunto que os decía, y la emergencia del cuerpo como un valor de la vida. El Nietzsche, el filósofo, lo decía, el cuerpo es una razón, tiene sus propias razones, ¿no? Entonces, esto, la pura emergencia de la corporalidad pues, metafísica, no se soporta. No sé si veis, si quedamos expuestos porque ya no tenemos el recurso del alma para relajar,
la tensión que significa morirse. Entonces esto no, es insoportable. Entonces lo que se ha habilitado en nuestra época es otra suerte de dualismo, no el platónico, sino uno secularizado, que hace por una parte que vaya el individuo y por otra parte su cuerpo. Algo así como que el cuerpo se instrumentaliza, de tal forma que el yo ya puede intervenir sobre su propio cuerpo. Por una parte está el yo, con sus demandas individualizantes, sus derechos, y por otra parte está su cuerpo. Entonces, como veis, se ha hecho una transposición de un dualismo platónico a un dualismo instrumentalizante. Y claro, aquí todo esto mezclado, individualización, y por una parte, y esta instrumentalización del cuerpo, pues ¿qué consecuencias tiene? La instrumentalización corporal la percibimos bien en los cuerpos poseídos, que entran a formar parte del circuito del consumo. En los cuerpos usados, objetualizados, prostituidos, alquilados, úteros alquilados. Esta es una instrumentalización de los cuerpos. Este dualismo instrumentalizante tiene estas consecuencias. Cuerpos también modificados, físicamente, estéticamente, venga todos al quirófano, porque no nos notamos, espectacularizados a través de los medios, de la publicidad, fragmentados también, cuerpos fragmentados, en los medios también, en fin, no aparece todo el cuerpo, sino bustos, ¿no?, que hablan de vez en cuando. El tema del tráfico de órganos, eso es una instrumentalización del cuerpo, donde algunos niños en ciudades de estas megaciudades no son personas, son órganos casi, ¿no?, porque incluso se les rapta, etcétera, lo sabéis. La pornografía también es un elemento de fragmentación corporal, y cuerpos también reinventados tecnológicamente. ¿Hasta dónde podremos llegar como cyborg, ¿no? Así que, como veis, la instrumentalización corporal que procede de este nuevo dualismo, no el platónico, sino de este nuevo dualismo, tiene consecuencias. Entonces, hablamos hoy de nuevas inmortalidades. Este cuerpo instrumentalizado se quiere proyectar. Tenemos miedo y nos proyectamos a través de esta instrumentalización. Bueno, aquí estaban todos estos rasgos de los que hemos hablado, y las nuevas inmortalidades, y voy a ir rápido con esto, pues mirad, por ejemplo, en dónde las podemos encontrar. En la velocidad, es decir, el hecho de que se sacralice la velocidad. Antes, ya sabéis, los atributos divinos estaban en la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez. Y esto hoy, bueno, pues se puede hacer también, pero gracias a la aceleración, no necesariamente gracias a Dios. La deuda, este es un tema interesante. No voy a entrar mucho en esto porque si no nos liamos, pero sí que el tema de la deuda nos hace inmortales, porque claro, las deudas, como veis, van pasando de padres a hijos. Pero los críticos, Nietzsche, por ejemplo, también el filósofo, hablaba de cómo, con cierta habilidad, Dios, ya sabéis que Nietzsche era muy crítico con la metafísica y con la teología y con Dios, con cierta habilidad se había hecho, o sea, no recibimos un don con la vida, sino que con la vida lo que recibimos es una deuda. Entonces Dios hábilmente lo que hace es mandarnos a su Hijo para salvarnos y contraernos y de alguna manera alienarnos la deuda. La deuda queda alienada y entonces tenemos que deber constantemente. Fijaros este planteamiento crítico del ateísmo clásico, qué bien nos explica también el capitalismo. Es decir, en el fondo, el capitalismo con el que nos manejamos últimamente es deuda para rescatar, para deber, para rescatar, para deber. Y bueno, yo estoy en estas y no sé en qué situación está el asunto. Martín, en fin, reclamo una subida de sueldo, porque mis niños es muy posible que se queden con mis hipotecas. Entonces, mi aspiración es la de ser inmortal también. Como veis, esta es una rayada un poco colateral, pero la deuda tiene que ver también con la aspiración de no morir, ¿no? Bueno, no quiero insistir aquí en esto mucho. Otro aspecto es el hiperconsumo, el presentismo puro. Es decir, se sacraliza lo nuevo. De esto hemos hablado antes. Y entonces, en ese sentido, bueno, el consumismo de alguna forma lo que hace es consumir constantemente,
cosas que se producen y que se destruyen, que se producen, que se destruyen. Así funciona el tema del consumo, ¿no? Producir para destruir constantemente. Esto es la locura del devenir constante, ¿no? Cosas que son, que dejan de ser, que son, que dejan de ser, y ahí nosotros en todo el medio, ¿no? Consumiendo, hiperconsumiendo, porque de alguna manera, en la medida de que consumimos, estamos comprando presente y, por tanto, liberándonos del pasado y liberándonos del futuro. Al consumir, nos hacemos con el presente. Bien, y luego el tema de los cuerpos vampirizados o cuerpos zombies. Todos los que estamos aquí nos estamos dando cuenta de que en el imaginario social colectivo del cine, etcétera, estamos viendo una proliferación del vampiro y del zombi, ¿no es cierto? En series, etcétera. ¿De dónde surge esto? Siempre ha existido. ¿Por qué prolifera de esta manera esto? Incluso vemos vampiros que son adolescentes, cosa que los vampiros en ningún caso. Y que además se aguantan las ganas por amor. Esto sí que ya es la locura, eso es esquizofrenia total. O sea, un vampiro que por amor es capaz de aguantarse las ganas y vivir de día. Entonces esto ya, estos vampiros, ¿de dónde han salido? Y luego, bueno, pues hay algunas películas que ya nos quedan bien. Sí, con eso acabo, voy a acabar incluso antes, así que tranquilo. Y tenemos algunas películas donde aparecen zombies en centros comerciales, ¿no? Eso es una sintomatología de buena parte de lo que nos pasa a nosotros cuando los fines de semana nos ponemos ahí a saco. Y la última de las consecuencias de esta instrumentalización del cuerpo requiriendo inmortalidad, ¿no? No solamente porque nos operamos y porque queremos cuidarnos mejor, etcétera, y entonces aplazamos el tema del dolor, de la muerte y del sufrimiento siempre que podamos, es la hiperprofilaxis. El tema de la salud, como digo, visto desde otro punto de vista. No desde el punto de vista que todos asentimos, evidentemente, de lo que significa como bienestar y como clave para la vida, esto es una obviedad, pero hay otro punto de vista posible, y sería este crítico. En la actualidad, y para ello me remito al tema de la corporalización y de la individualización, ¿de acuerdo? En la actualidad, las prácticas sanitarias cotidianas parecen favorecer nuevas responsabilidades atribuidas a los individuos. El individualismo tan estudiado en los años 80, con sus retóricas publicitarias, con sus fórmulas consumistas, con el aumento de opciones, confiere de un nuevo tono peculiar a la preocupación por la salud. Los organismos y los estados se encuentran muy preocupados por la salud pública. Sin embargo, el asunto de la salud adolece de una indefinición cuando nos damos cuenta de que es el individuo el responsable de sí mismo y al que se le exige autocontrol. Nosotros solitos en nuestra habitación, con nuestro ordenador, mirando las páginas web de las que se nos han hablado antes. Ahí solitos, que me duele, me han dicho que a lo mejor tengo esto, ahí rayados, solos. Cabría hablar de una primera revolución preventiva, que es la que se produjo a principios del siglo, que comienza a tener muy en cuenta las enfermedades cardíacas y el cáncer, superando la importancia prioritaria que tenían las enfermedades infecciosas del XIX. Pero podemos hablar de una segunda revolución preventiva que tiene que ver con el autocontrol, esta nuestra. Hoy la publicidad nos propone productos con los que medir nuestro nivel de colesterol, el conocido test de embarazo, el tensiómetro digital, el medidor de glucosa, que antes estaban reservados a los profesionales. Esta tendencia de las nuevas prácticas preventivas manifiestan el deseo impuesto de dirigir personalmente el comportamiento del propio cuerpo, a lo que hay que sumar la preocupación por la nutrición, la ergonomía, el ejercicio. Otro aspecto de la individualización sanitaria. Sabemos bien que hoy los análisis individualizados del régimen de vida de cada uno permiten personalizar, como el lema de nuestra universidad, los factores de riesgo. Atendiendo a nuestro estilo y modo de vivir, a nuestros hábitos subjetivos o comunitarios, cada uno necesitamos un tipo de examen y de actuación. La radicalización de esta individualización es el análisis genético, aún no muy extendido. Hablamos aquí del mapa genético personalizado que nos diga a cada uno lo que nos espera y lo que debemos hacer con nuestros cuerpos y con nuestra salud. Seguro que todos recordáis la peli de Gattaca, en la que se percibe ahí como
el conocimiento del genoma y a través de un análisis de sangre en el nacimiento, determina una estratificación por razón genética. Esta todavía está por llegar. Yo no sé, ¿la veremos? ¿No la veremos? La salud, por tanto, entendida como producto de estratificación y, sobre todo, de consumo individual. Como decía el profesor Beltrán, en los últimos 20 años, 25 años, se ha producido una proliferación de revistas impresionante, de programas televisivos de salud, una difusión masiva, anuncios publicitarios, y nuestro seminario tiene que ver un poco con esto, ¿no? En todas estas publicaciones se pide cooperación a los consumidores en sus preocupaciones individuales y se les ofrece consejo para fortalecer las uñas, evitar la pesadez, aparte de para las cosas importantes también, claro, evitar la pesadez de las piernas, controlar los silbidos del oído, luchar contra los sentimientos de tristeza, la falta de sueño, el estrés, para prevenir el cáncer o las enfermedades cardíacas, y una orientación en cuanto a sus índices médicos para interpretar los análisis de sangre o biológicos, las cifras concretas de presión arterial, una guía sobre los exámenes ginecológicos o los exámenes masculinos. Todo eso está en las revistas. Es el éxtasis de la hermenéutica, porque nos ayudan a interpretar incluso qué es lo que nos pasa. Reservado también ese criterio de lectura al profesional, pero hoy no, hoy somos nosotros también los que pueden leer. Los avances civilizatorios han ido desplazando la frontera entre lo soportable y lo no soportable. Se van tolerando menos malestares que antes se aceptaban. Yo cada vez aguanto menos el dolor de cabeza o, bueno, el resfriado le he llevado muy mal esta vez. Hay encuestas que señalan cómo el número de enfermedades declaradas por persona crece en un intervalo de 10-20 años. Esto no quiere decir que un país esté más enfermo, sino que se han desplazado los límites culturales entre la salud y la enfermedad, lo que, entre otras cosas, le viene muy bien, discúlpeseme, a todas las revistas y al consumo en salud. La salud se presenta como un estilo de vida. Se habla del shopping de la salud en revistas, o de los productos de la salud del mes, o de artículos que quieren lo mejor para usted. Artículos que quieren lo mejor para usted. Cómprelos, claro. El marketing gobierna el consumo. Bonos de prueba para los productos. Hay unos bonos de prueba para que tú vayas haciendo tus exámenes. Juegos de salud con las marcas, también vemos en las revistas. Concursos que ofrecen estancias en balnearios. Martín y yo hemos ganado recientemente uno y vamos a ir con nuestras chicas. Concursos también que ofrecen estancias en escuelas de musculación, curas de adelgazamiento de las piernas, cursos para mantener una vitalidad plena. El mercado de la salud se va extendiendo como en su día lo hizo el de los bienes domésticos. Y claro, la OMS habla de un estado integral del bienestar físico, que no es solo la ausencia de la enfermedad. El objetivo ya no es solo alejar el mal, como sugerían los textos tradicionales, ni tampoco aumentar las resistencias orgánicas, como lo proponían desde finales del XVIII los ideales progresistas. Se trata de agudizar un sentimiento, una manera de sentir y experimentar el propio cuerpo. El hedonismo, propio de nuestro imaginario, atraviesa también nuestro tema. El tema del placer domina la retórica sanitaria. Dice, debe elegir lo que le siente bien. Claro, tío. Este verano despierte sus sentidos. En las revistas de salud se ve esto. Combine placer y bienestar. Haga que sus siestas sean más creativas. Supongo que será con un aparato de estos de tac, 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 tac. Los cuerpos lisos y bronceados de las revistas ya no obedecen a la rígida norma moral de la práctica gimnástica. El individuo triunfa sobre las normas externas. En fin, puestos en evidencia los grandes mensajes sobre el más allá, se agudiza la sensibilidad y la preocupación por no envejecer. Y nos dejamos seducir por la explosión mediática de los antioxidantes. Pero en todo esto nos encontramos de raíz con la ambivalencia líquida de la que hablábamos. Antes, esto que nos sigue manteniendo en la perplejidad. Fijaros, los mensajes publicitarios y los consejos de salud hacen que los individuos tengan que sufrir una tremenda presión para vivir lo contrario como no contradictorio. Ejemplo. Productos en masa para alcanzar la excelencia. Montones de productos que se masifican son para alcanzar la excelencia. ¿Esto qué es? Sea usted mismo y siéntase orgulloso de serlo. No sé.
Pero también, o sea, esto está bien, sea usted mismo, siéntase orgulloso de serlo, pero también relájese y déjese llevar. Prácticamente la misma página. Déjese llevar, pero siéntase orgulloso de ser usted mismo. Entonces vamos a ver, o soy autónomo o me dejo llevar. La tensión corporal o el reencuentro con el cuerpo. El éxito o la retirada. Racionalizar el tiempo para gozar de él. Aumento tanto de tranquilizantes como de estimulantes. Bien, si me permitís, podríamos decir que el consumismo de la salud se asocia fácilmente con las contradicciones de nuestra civilización. Y bueno, yo querría ya concluir con una reflexión final y unas preguntas. En concreto, la pregunta que planteo, o las preguntas que planteo un poco, desde luego no para el debate, porque quiero que en cuanto acabemos os marchéis ya rápidamente, pero para pensar si queréis. Una hipotética neutralización de la individualización institucionalizada ¿tendría repercusiones positivas en la salud pública? ¿Es preciso seguir peleando con la vieja tentación de duplicar al ser humano, para instrumentalizarlo en este caso, para expulsar de nuestra vida el propio silencio que la constituye? ¿Puede identificarse la cohesión social como una de las claves para obtener una salud mejor? ¿Mejor cohesión social para una sociedad más sana o mejor la individualización institucionalizada? Es una constatación empírica que en situación de fragmentación, de crisis, de incertidumbre, de anomía, de individualización, proliferan los suicidios. Durkheim nos lo contó esto en un magnífico ensayo en 1897 y se dio cuenta de que los individuos pertenecientes a grupos bien integrados dentro de la sociedad eran menos proclives al suicidio que los individuos que estaban integrados o menos integrados en sus grupos. Me pregunto, ya termino, ¿es la salud una cuestión individual que le viene también al juego del mercado, etcétera? Como nos hacen ver los mensajes de los que hemos hablado. Como digo, ¿es la salud una cuestión individual, tal como aparecen hacernos ver los mensajes de la Administración, de los medios, de la publicidad, sobre nuestra responsabilidad, nuestro control y nuestro autocuidado? ¿O verdaderamente estaríamos menos enfermos en general con políticas de cohesión? Es una pregunta que dejo para vosotros, pero hay gente que ya ha pensado en esto y nos muestra datos. Hay un sociólogo, Richard Wilkinson, que tiene un libro que se titula Las desigualdades perjudican, que nos viene a decir que las desigualdades matan. En las sociedades que presentan mayores diferencias de renta, la gente muere más joven. Los países con grandes diferencias de ingresos entre ricos y pobres, como por ejemplo los Estados Unidos, tienen mayores índices de mortalidad que otros en los que esta diferencia es menor, como en el caso de Suecia o en el caso de Japón. O sea, el tema es, ¿la cohesión social nos ayudaría a generar nuevos comportamientos de salud pública? ¿O seguimos montados en este juego de visitar páginas de Internet para ver si me mandan estos productos, para preocuparme de mi propia salud de manera fragmentaria? En fin, este es un aspecto del asunto. No quiero trivializarlo, porque evidentemente el tema de la salud pública pues es una preocupación social de las instituciones, en fin, de los políticos, de las administraciones, como para no trivializar. Pero sí que es cierto que cabe este otro planteamiento, el planteamiento de ¿qué pasa con la contingencia? ¿La excluimos? Es decir, ¿qué pasa con la enfermedad? El tema es, ¿solamente tenemos que estar sanos? ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Está definitivamente desterrada? ¿Nos serviría como mecanismo de cohesión social donde nos encontramos absolutamente todos? En fin, son algunas reflexiones, como veis, de una potente rayada a las 8:30 y que aquí dejo y, en fin, como también podría decir, sí, los aplausos, por supuesto, pero un momento, puede ser un marco de reflexión para todo el seminario desde una perspectiva que a lo mejor no se va a evaluar en todas las ponencias. Y entonces, bueno, eso es lo que quería hacer y ofreceroslo a vosotros para pensar un rato juntos, nada más. Ahora, por favor, los aplausos.